Bueno, pues en este ciclo de las relaciones México-España, pues no podía faltar nuestra amiga la doctora MacGregor, que se ha ocupado durante muchos años sobre este tema, es una de las grandes conocedoras del período. Ya la conocemos porque ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, eh, comentándonos, o mejor dicho, eh, participándonos de su sabiduría. Así que muchas gracias, Josefina. Bueno, la doctora es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde es profesora y es investigadora de estos temas de las relaciones México-España. Así que, bueno, tiene muchos libros, no los voy a citar ahora, mejor le dejo la palabra y muchas gracias por estar con nosotros hoy y en la noche, que es la celebración del Día del Historiador. ¿Mm? Muchas gracias, Josefina. Bien, pues buenos días. Agradezco muchísimo a Manuel su presentación, siempre tan cariñosa, y pues al centro esta organización que cotidianamente, que frecuentemente hace de estos cursos y a donde nos invita para poder estar con ustedes, y sobre todo agradecerles a ustedes su presencia. Es cierto, es una mañana un poquitín fresca y a lo mejor se antojaba quedarse tomando un cafecito, ¿verdad?, en la casa. Muy bien, lo acerco. Entonces, agradezco su asistencia. Bueno, sé que a mí me toca como tema, más o menos se anunció México y España durante el centenario de la independencia. Es decir, nos estamos refiriendo muy concretamente a 1910, ¿no? Exactamente. Creo que para empezar podemos partir de una afirmación muy, muy gruesa, muy amplia. Las fiestas del centenario marcaron el apogeo de las relaciones diplomáticas entre México y España, las cuales se habían afianzado y se habían consolidado a lo largo del porfiriato precisamente. Entonces, estas fiestas del centenario muestran esa culminación de estas buenas relaciones entre las dos naciones. Desde luego que lo primero que surge como pregunta frente a este problema es cómo se había conseguido estrechar esta relación entre los dos países después de la Guerra de Independencia, en fin, que es una guerra de independencia entre México y España, por supuesto, de las expulsiones de españoles que hubo en la primera mitad del siglo XIX, después la invasión tripartita a nuestro país, en donde estaba España, y por supuesto el apoyo de España al imperio de Maximiliano. Es decir, hay una fractura muy grande entre las relaciones de México y España en todo este periodo del siglo XIX, y entonces precisamente después de la República restaurada o al triunfo de la República es cuando vamos a ver cómo empiezan a recomponerse esas relaciones. Otra afirmación con la que nos podemos arrancar sobre 1910 es que la colonia española era la colonia extranjera más numerosa que había en nuestro país. Había extranjeros de otros países, pero la más numerosa, la que tenía más integrantes y la que tenía más influencia de carácter social era precisamente la española. No era la que crecía más rápidamente, pero sí era la que tenía mayor número de integrantes. Creo que para que podamos hablar de exactamente el momento del centenario tendríamos que irnos un poco pues más atrás para ver cómo es que se fueron recomponiendo esas relaciones entre los dos países. El hecho de que el programa no sea cronológico creo que me obliga más, sé que después les van a hablar del siglo XIX, pero pues primero estuve yo que la persona que va a hablar del siglo XIX, entonces bueno, tengo que irme un poquito más para atrás, para que podamos entendernos un poco mejor. En 1867, decía, con el triunfo de la República, hay una ruptura de relaciones del gobierno juarista con las potencias europeas, particularmente Inglaterra, Francia, España. No solo porque estas potencias estaban molestas por el fusilamiento de Maximiliano, sino también porque Juárez
no quería sostener relaciones con estas potencias que habían reconocido al gobierno de Maximiliano. Esta suspensión de relaciones acarreó con España un problema muy particular. En 1853 se había firmado con España una convención para el pago de la deuda española, que era algo que venía de muy atrás, en donde se reconocía una deuda que había contraído España durante la colonia y México la hacía suya ya como nación independiente, y además préstamos de agiotistas que habían hecho a lo largo del siglo XIX a diferentes gobernantes mexicanos. Esta convención había logrado un acuerdo entre el gobierno y el mexicano y el gobierno español, y al romperse las relaciones queda suspendido este acuerdo, que era una de las cosas que entorpecía más la relación entre los países. Al mismo tiempo, esta ruptura de relaciones con estos países europeos trajo como consecuencia que se estrecharan todavía más las relaciones con Estados Unidos. Es un momento en que se busca mucho el apoyo de este país. Sin embargo, hay españoles en México y hay muchos intereses en México, y hacia 1869 el general Prim en España, que es el jefe del gobierno español, toma la iniciativa y habla con Juárez para tratar de restablecer las relaciones que tienen México y Estados Unidos. Hay un problema que le interesa mucho a España, que le interesa mucho a México y que le interesa a Estados Unidos, y es la independencia de Cuba. Cuba tiene a lo largo del siglo XIX movimientos sucesivos de guerras de independencia. En ese momento hay una, y justamente lo que quieren es que México pueda permanecer neutral frente a un conflicto de esta naturaleza. Juárez había establecido la política, el principio de que él no buscaría el acercamiento en ningún momento con estas potencias, sino que solamente respondería a las solicitudes de las potencias con respecto a establecer relaciones. Y justamente es lo que hace Prim. Esta situación no era tampoco fácil en España, las cosas son muy difíciles, algo que ha ido demostrando Antonia Pisuñera a través de sus trabajos sobre el siglo XIX, también de relaciones con España, es que hay momentos de acercamiento, dijéramos, de encuentros favorables entre México y España, sobre todo cuando los gobiernos son semejantes. Cuando hay gobierno conservador en España y gobierno conservador en México, hay acercamientos. O cuando los dos son liberales, ocurre lo mismo. Pero cuando no son, las distancias se marcan mucho más. Exactamente eso es lo que pasa en este momento, cuando Prim, un hombre de corte totalmente liberal, está como jefe de gobierno, se acerca a Juárez y hay esa posibilidad de un reencuentro. Prim tiene como problema no solamente la guerra de independencia de Cuba, buscar las relaciones con México, sino además tiene que buscar quién se haga cargo de la corona española. Está acéfala, y entonces él consigue que Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel de Italia, se haga cargo del gobierno de España. Pero Prim es asesinado poco tiempo después, en 1870, y se sigue posponiendo toda esta relación. España, para mostrar su buena voluntad, envía un representante a México que es hijo de mexicana. Y entonces con esto se nos empiezan a presentar toda esta problemática en relación de los españoles y los mexicanos, ¿no? La dificultad que tenemos para el establecimiento claro de las nacionalidades, quién es español, quién es mexicano, y esta relación tan estrecha que hay de españoles que se han casado con mexicanas. Entonces, precisamente a este primer hombre que mandan, que se llamaba Feliciano Herreros de Tejada, es hijo de una mexicana y español, y entonces, bueno, esta es prueba de la apertura que España quiere tener con México.
Decide España, para no tener una ruptura y poder avanzar en las conversaciones, no tocar el tema de la Convención de la Deuda de 1853, sino más bien plantear la necesidad de establecer otro tipo de convenios entre los dos países, lo que puede ser convenios postales, reconocimiento de profesiones, registro de autores de producción literaria y cultural, científica, en fin, ese tipo de cosas, extradición de criminales. O sea, es el tipo de asuntos que empiezan a dominar entre las dos potencias a nivel diplomático. Las cosas en México no son simples, ustedes ya lo saben. En 1871 hay un levantamiento en contra de la reelección de Juárez por parte de Porfirio Díaz. Gana de cualquier manera Juárez en la presidencia, pero muere al año siguiente, lo que va haciendo que se sigan posponiendo esta reanudación clara de labores, de relaciones, perdón. Y sube Lerdo a la presidencia. Ustedes saben que cuando estos hombres están ocupando la presidencia, aunque todos son liberales, cada uno tiene peculiaridades en su forma de trabajar las cosas, lo que don Daniel Cosío Villegas llamaba el estilo personal de gobernar, ¿no? Son todos liberales, pero hacen cosas diferentes. Y precisamente Lerdo, cuando toma la presidencia, tiene un cierto cambio con respecto a Cuba. Para él, Cuba no puede ser más que española o de Estados Unidos. Y puestos a elegir, Lerdo de Tejada prefiere una Cuba hispana que norteamericana. Lerdo es autor de aquella famosísima frase de que entre México y Estados Unidos el desierto, ¿no? Es decir, él no quería tener mucha cercanía con el gobierno norteamericano. Finalmente está todavía muy cerca la herida de la pérdida de la mitad del territorio, entonces él prefiere estar más distante de lo que estuvo Juárez de los Estados Unidos. En este sentido, esta actitud de México va a diferir mucho de la actitud que va a asumir el resto de los países hispanoamericanos con respecto a Cuba, mientras que todos los demás apoyaban o veían con buenos ojos la independencia de Cuba. México prefirió mantenerse neutral y apoyar a España en esta situación. También como muestra de la posible buena relación que puede tener México con España, se envía como representante al general Ramón Corona. Ramón Corona parte hacia España en 74 y va a estar allá 12 años como representante de México en España. Ramón Corona era un importante militar de la Guerra Liberal, que había destacado durante la intervención francesa. Entonces, él hace una labor de acercamiento importante con el gobierno español. Pero los problemas en España también, es decir, pareciera que vivimos una etapa muy inestable, tanto en México como en España, de manera paralela. Ahí hay una serie de coincidencias en cuanto a esta desestabilidad política. Muy pronto el rey Amadeo de Saboya, prontísimo, abdica, decide que no va a continuar en España como rey, y entonces existe también el pleito entre carlistas y borbonistas que desean aspirar, que están aspirando a ocupar la corona. Se establece una república que no dura ni 2 años, pero en esos menos de 2 años hay 4 presidentes, entonces hay una sustitución constante de gente. Quizá pues el más conocido de todos ellos sea Emilio Castelar. Emilio Castelar tenía una relación con los mexicanos muy estrecha en términos culturales y políticos. En México se leía mucho la obra de Castelar, e incluso en algunos periódicos, en algunas publicaciones en México, periódicas, se recibían participaciones de él. Sin embargo, poco después, antes de cumplir 2 años la República, hay una restauración borbónica y sube Alfonso XII al trono.
En el caso de España, el representante que envía a México y que más o menos dura el mismo tiempo que dura Ramón Corona en España, es una persona bastante gris, no se logra muchos de los objetivos que inicialmente se creía que podían cumplirse con estas relaciones y más que nada en este momento hay muchas reclamaciones por parte de este representante español sobre un proceso que se está dando en Cuba. El consulado mexicano empieza a nacionalizar muy rápidamente a españoles radicados en Cuba como mexicanos, para que de esta manera estos españoles radicados en Cuba y que se vuelven mexicanos puedan apoyar la independencia cubana. Entonces, España reclama a México este apoyo que el consulado le está dando a algunos de estos hombres. El propio PRIM en algún momento había pensado en otorgar la autonomía a la isla de Cuba. Sin embargo, esta no era la opinión compartida entre los políticos españoles. Ni siquiera los liberales estaban unidos en esta idea, mucho menos los conservadores. Los conservadores rechazaban cualquier posibilidad de otorgarle la independencia a Cuba. Siguen las relaciones en este sentido y llega 1876, otra fecha que es, ustedes saben, importante porque es el levantamiento de Porfirio Díaz, el de Tuxtepec, que sí lo lleva al triunfo y sí lo lleva al poder. Entonces, ocupa la presidencia y Porfirio Díaz tiene que enfrentarse a una gran cantidad de problemas. Sabemos bien que la imagen que ha dejado la historiografía a veces es un tanto equívoca, sobre todo la que deja la revolución de manera inmediata con respecto a Porfirio Díaz, porque esta historiografía solo ve lo negativo de Porfirio Díaz. Y siempre nos aparece la imagen de Porfirio Díaz como un dictador omnipotente que todo lo que decía se hacía en el momento que él quería, ¿no? En los primeros años de su gobierno las cosas no son así, hay problemas, muchísimos problemas. Por supuesto, la actividad económica está abatida, está con muchos problemas, no hay dinero para pagar la deuda, no hay crédito con el extranjero. Hay muchos problemas con Estados Unidos por el traspaso o por la cercanía, la forma en que actúan algunas tribus apaches. Ustedes recuerdan, los apaches son seminómadas, entonces no reconocen los límites internacionales, ¿no? Entonces lo mismo estaba en Estados Unidos que pasaban a México, a veces asaltaban algunos lugares en Estados Unidos, venían a México, entonces esto traía problemas. Pero además tenía que combatir a las fuerzas de Lerdo que estaban inconformes con su arribo a la presidencia, o con las fuerzas de José María Iglesias que también estaban en contra de esto. Entonces, Porfirio Díaz tiene que ir enfrentando estos problemas paulatinamente y pareciera que los primeros 8 años de gobierno, los 4 de él y los 4 de Manuel González, permiten vislumbrar un proyecto nacional que le dé estabilidad al país. Desde luego, lo primero es recuperar el crédito internacional, entonces muy rigurosamente Porfirio Díaz paga la deuda a Estados Unidos, a los banqueros norteamericanos, entonces, bueno, de esa manera se empieza a recuperar el crédito para poder invertir en infraestructura que permita la entrada de capitales en general. Los que llegan son los extranjeros, pero no es que solamente quisieran que llegaran los extranjeros. Los mexicanos no quieren participar de lo que está pasando en México porque no saben si va a ser duradero, si hay posibilidades de… Bueno, no quieren arriesgarse, en pocas palabras. Entonces, lo que sí va llegando es el capital extranjero. Esto le va a ir dando estabilidad al gobierno de Porfirio Díaz, y no solamente estabilidad, sino que se le va a ver como un hombre imprescindible, es decir, un hombre sin el cual México no podría avanzar como lo estaba haciendo.
Y precisamente con respecto a la deuda española, que sabían que existía esta convención, sabían que tarde o temprano iba a salir a colación, el gobierno mexicano empezó a comprar los bonos de estos tenedores de bonos, pero a través de corredores de bolsa, no directamente. Es decir, les fue retirando o comprando algunos de estos bonos. También tendríamos que pensar que entre 53 y 77, 78, 80, pues han pasado bastantes años, ¿no? Bastante tiempo, más de 25 años, en donde podríamos pensar que muchos de estos prestamistas originales ya no viven, ya murieron, y que estos bonos los han heredado sus descendientes. Y empezamos con los problemas de los mexicanos, si eran mexicanos o eran españoles. De acuerdo con las dos constituciones, la mexicana y la española, ustedes recuerdan, gente que nace en México es mexicano, pero tiene que renunciar a la otra nacionalidad si sus padres son extranjeros. Ya ahora cambiaron las cosas, pero en este momento así era. Y lo mismo pasaba con España. España reconocía a los hijos de españoles nacidos fuera de su territorio si se registraban en el consulado. Si no se registraban, entonces quedaban pues, como si fueran de la otra nacionalidad. Entonces, no es fácil discernir si estas personas que tenían los bonos eran españoles o no, porque una de las cosas que vamos a empezar a ver es que muchos de los españoles juegan con las dos nacionalidades, aunque tengan una sola. En ese tiempo, insisto, no se podía tener dos nacionalidades, pero el hecho de ser hijos de españoles a veces los llevaba a presentarse como españoles, a hablar como españoles, vivir como españoles, y entonces, bueno, pues parecían españoles, ¿no? Y entonces no hay una manera clara de ver a quién pertenecían los bonos. Pero finalmente lo que yo querría insistir frente al problema de los bonos es que México los está comprando paulatinamente sin el reconocimiento de la convención para poder tenerlos en su poder otra vez. Para 1883 el problema seguía sin solución, pero empiezan a cambiar las cosas porque se restablecen las relaciones con Inglaterra en 84. Este restablecimiento lleva al reconocimiento de la deuda con Inglaterra, a que México empiece a pagar la deuda con Inglaterra, y el hecho de que ya se esté pagando la de Estados Unidos, la de Inglaterra, pues va a llevar al gobierno español a decir, bueno, pero ¿qué pasa con nuestros ciudadanos, no? ¿Por qué no se les paga? Y les va a llamar muchísimo la atención que los españoles no estén solicitando el apoyo de su gobierno precisamente para estas reclamaciones. En 1885 muere el rey, Alfonso XII, muere antes de que nazca su único hijo, su descendiente, el heredero, y entonces establece una regencia con la reina, con la madre del rey, María Cristina. La regencia va a durar 16 años, hasta el momento en que Alfonso XIII cumple 16 años y ya puede ascender al trono. Imagínense, ¿no? Un rey de 16 años. Lo pienso ahorita y me parece impresionante imaginarme una criatura de 16 años al frente de un país, ¿no? Que además está en guerra por sus colonias, en fin. Empieza su reinado. Una de las características de la regencia es que hay un pacto en España que resulta muy interesante, y es un pacto entre conservadores y liberales de alternancia en el poder. Sí, además de que esté la regenta, la reina madre, hay un gabinete, ¿no? Entonces, ellos acuerdan que entra primero el gabinete liberal. Si hay una crisis y sale ese gabinete, sube un conservador, y así se irían alternando en el poder. Este es un acuerdo que le va a dar cierta estabilidad a los gobiernos en España,
coincidentemente con lo que está pasando aquí en México, con la presidencia de Porfirio Díaz. Por eso les decía, hay como una similitud en en algunos de los procesos. Podríamos hacer más comparaciones, desde luego. España, a pesar de que todavía tenga colonias, pues es una potencia más bien de carácter medio, no es una potencia de primer orden. Está muy cerca de una que sí lo es, que es Francia, que es una situación más o menos semejante a la nuestra, ¿no? Cerca de un país mucho más desarrollado. También con profundísimos problemas económicos como nosotros. Entonces hay bastantes cosas. Estos grupos, tanto los conservadores como los liberales, diseñan una política exterior con respecto a Hispanoamérica que podríamos llamar hispanismo en términos generales. No es lo mismo que la hispanidad que manejó Franco en la época franquista. Sin embargo, el hispanismo lo que pretendía era recuperar para España un cierto liderazgo en las naciones hispanoamericanas, recordando que pues hablamos el mismo idioma, aunque parece que a veces no, pero bueno, hablamos todos el castellano, que hay unas ciertas raíces comunes, que la mayoría de la población tiene la misma religión, etcétera, que hay relaciones culturales muy fuertes, y hacia allá se encabeza la política de España hacia México, y México responde de la misma manera. Las instrucciones que tienen los diplomáticos españoles en México es evitar los problemas, reforzar la relación cultural e incluso tener acercamientos con el clero mexicano, que suponen que podría tener muchas afinidades con el clero español, y empieza de esta manera un flujo constante de gente que va de México a España y de España a México en estos términos. Desde luego, son más los que vienen de allá para acá que los que iban de aquí para allá. Pero bueno, generalmente México manda como representantes a los consulados o a la legación de México en España a gente de una cierta cultura y sobre todo que tenga una mirada favorable a España. Ustedes saben que entre hispanistas y mexicanistas ha habido siempre una disputa muy grande de cómo vemos el mundo, ¿no? Entonces, se mandan a gente que tiene una mirada favorable a España. No sé, hay gente que va como escritores, como Manuel Paino, va como representante de México. Está también Vicente Arriba Palacio. Es decir, gente que representa la cultura mexicana de alto nivel, ¿no? Yo no sé si podríamos decir lo mismo todavía de nuestros representantes, pero bueno, en ese momento hay esa preocupación. Y empiezan a llegar a México diferentes grupos de españoles. Tendríamos que reconocer que México no es un país de migrantes. A México llegan muy pocas personas de fuera del país, no obstante que hay una intención de colonizar el país o de invitar a gente que venga del extranjero. Por alguna razón que no nos ha quedado a muchos clara, se prefiere Sudamérica a venir a México. Yo pienso que puede ser por la cercanía de Estados Unidos. Entre México y Estados Unidos, pues optaban por irse para Estados Unidos. Entonces, no son muchos los que llegan, pero insisto, es de una alta calidad esta migración. El problema de la deuda se resuelve, como lo estábamos planteando, para 1894, uno de los más importantes abogados de México de ese momento, el licenciado Pablo Macedo, firma un contrato con Hacienda para que los pocos tenedores de bolsa de bonos que tenían todavía bonos, los cambien por bonos de la deuda interior. Y entonces queda resuelto. Aunque el ministro español convoca a los españoles para que presenten sus quejas, nadie se presenta a la legación a reclamar nada. Decíamos, ¿por qué es esto? Bueno, pues son dos razones. Una, ya no eran españoles y no podían pedir la intervención de su país.
o bien no querían tener problemas con México porque estaban radicados en México, entonces preferían una solución totalmente pacífica, sacar lo que pudieran de esta deuda y no meterse en más problemas. Acabemos con Cuba para seguirnos ya con los españoles. Para 1898, España ya no puede con este movimiento independentista de Cuba y decide otorgarle la autonomía. No obstante que la guerra es muy fuerte, muy severa, se siguen prácticas de abandono de poblaciones y concentraciones en las poblaciones grandes, quema de plantíos, etcétera, y que España envía más de 300,000 hombres para combatir, es insuficiente para enfrentar la guerrilla que emplean los cubanos y el apoyo que reciben de algunas otras naciones. Entonces decide firmar los acuerdos de autonomía. Pero en ese momento aparece Estados Unidos y dice que no está de acuerdo. Y se inicia una guerra entre España y Estados Unidos bajo un motivo bastante nimio. Explota un barco en el puerto de La Habana, un barco norteamericano, y por esto declara la guerra Estados Unidos a España. España acepta la declaratoria de guerra, pero tampoco tiene nada que hacer, hay 2 enfrentamientos navales, no hay nada que hacer frente al poderío de Estados Unidos y se firman en París en diciembre de 98 los acuerdos de paz en donde España pierde sus posesiones en Puerto Rico, en Cuba y Filipinas. La isla de Guam pasan a poder de Estados Unidos, salvo Cuba, que queda como protectorado prácticamente de los Estados Unidos, ¿no?, bajo la supervisión. Este es un golpe para España muy fuerte. Siempre se ha dicho que México era la perla la joya de la corona. Yo siempre he pensado que no es cierto, que la joya de la corona era Cuba. El sentimiento de derrota de los españoles, de pérdida en ese momento es verdaderamente atroz. Y entonces pues se empieza a cuidar muchísimo más todavía su política exterior. Europa en general tiene muchísimo temor de que esto signifique una actitud expansionista de los Estados Unidos. Si todos saben que Estados Unidos es un país que va creciendo, que va adquiriendo poder económico, pero también que va expandiéndose territorialmente. A partir de 1898 no hay duda de que se trata de una potencia de primer orden y claro, lo que les va a ir preocupando es que esa expansión pueda llegar hasta Argentina, ¿no? Es decir, que se vaya apropiando de todos los territorios. La llegada de los extranjeros tiene que ver muchísimo con los proyectos del gobierno mexicano. Cuando asciende al poder Porfirio Díaz, México es un país que podríamos decir en términos generales deshabitado. Tenía 4.7 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, un país deshabitado. Claro, no era semejante la población, el centro estaba sumamente poblado y el norte y el sur despoblados. Entonces se insiste mucho que para que México pueda progresar es necesario colonizar, traer gente del extranjero para que ayude al crecimiento económico de México. Y esta ayuda que puede dar estos colonizadores la ven desde diferentes formas. Una, pues para tener más pobladores y esas riquezas ocultas en nuestro país puedan aparecer y surgir con la capacidad de estos trabajadores extranjeros. Otra, que le enseñarían a los mexicanos a trabajar, porque se parte del supuesto que los mexicanos no sabemos hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, ellos enseñarían a los mexicanos a trabajar. Y otra tercera es que se abundaría en el mestizaje porque estos colonos o extranjeros se casarían pues, con mexicanas o con mexicanos, ¿no?, quienes vinieran.
El gobierno de Porfirio Díaz empieza a dar dinero para estos trabajos de colonización, pero realmente no hay mucho éxito al respecto. Hacia 1905, González Navarro dice que había alrededor de 8,000 y tantos colonos y solamente 5,000 eran extranjeros. Es decir, nada frente a los millones de migrantes que llegaban a Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada que hacer. Después lo que se sostiene es que esta tarea de colonización la deben hacer las empresas privadas. También fracasan las empresas privadas. Sin embargo, hay algunos datos que sí me gustaría darles, porque tiene que ver con las compañías deslindadoras. En 1863, estamos todavía en el juarismo, se plantea que hay la posibilidad de ocupar y enajenar, comprar, vender los terrenos baldíos, pero se pone un límite a las propiedades. El límite de estas propiedades son 2,500 hectáreas, es decir, nadie podía poseer más de 2,500 hectáreas de terrenos. Cuando se crean las compañías deslindadoras, para hacer esta tarea de delimitar cuáles son los terrenos baldíos, se les paga con parte de las tierras deslindadas. Entonces, estas compañías, y además se van a ocupar de la colonización en algún momento dado, empiezan a ocupar tierras incluso que tienen propietarios, sobre todo de las comunidades indígenas. En 1894, 30 años después de que se había puesto este tope, se elimina el tope de las 2,500 hectáreas. Por eso es que vemos en el porfiriato esa posibilidad de la extensión y la expansión de las haciendas a cantidades verdaderamente impresionantes de miles de hectáreas, ¿no? Estas 2,500 se quedaron muy bajas frente a lo que pudo ser la adquisición de estas haciendas, pero tampoco pudieron estas compañías mover a las colonias. Por ejemplo, llegaron en algún momento 430 italianos, ustedes recordarán que tenemos como ubicados algunos grupos de extranjeros, ¿no? Bueno, llegan algunos italianos, al siguiente año llegan otros 2,000 y tantos italianos, luego llegan cubanos y canarios para irse a Valle Nacional, la zona de Veracruz, Oaxaca, esa zona de ahí. Empiezan a llegar chinos a Sonora y a Sinaloa, menos a Baja California, y empiezan a llegar a chinos no porque los mexicanos quisieran que vinieran los chinos, sino porque los chinos están buscando un paso para ir a los Estados Unidos. Estados Unidos ya ha prohibido la migración china y entonces ellos empiezan a entrar por México para ver si pueden pasar a la frontera. Entonces vamos viendo que se van colocando algunos extranjeros en algunos lugares, e incluso en Sinaloa, en Topolobampo, se programa una utopía, la utopía de Roberto Owen, con unos colonos norteamericanos, estadounidenses, socialistas. Fracasa también esta colonia, y más bien lo que se puede ver es una entrada de carácter individual, ¿no? Solitaria, es decir, podía venir gente por su cuenta sin este apoyo del gobierno o de las colonias. Cifras, nada más para que les dé una idea. Se supone que para 1895 había 48,000 extranjeros en México frente a 13 millones de habitantes aproximadamente. En 1900 había 58,000 extranjeros y para 1910 había 116,527 extranjeros. Insisto en el tema, aunque estamos hablando de colonias, es verdaderamente reducido el número de extranjeros frente a la población mexicana. No obstante, estas colonias siempre tuvieron una muy fuerte presencia, a pesar de lo reducido de su número, por la posición económica y social que lograban alcanzar dentro de nuestro país. Entonces, de ahí que, a pesar del corto número, sean muy importantes, ¿no? En orden de número, la mayoría eran españoles,
le seguían los chinos, luego los estadounidenses y luego los ingleses. Y los chinos era el grupo que crecía más rápidamente en este periodo, en el que llegaban más. Españoles, ¿por qué se venían los españoles a México? Bueno, es una migración muy particular la de estos españoles porque es de gente que no tiene recursos. Llegan a México prácticamente todos sin una peseta en el bolsillo, ¿no? Es decir, vienen pobres de solemnidad, ¿no? Hay un problema también de tierras, un problema agrario muy fuerte en España, sobre todo en el sur de España, toda la parte de Andalucía. Más o menos en esos años hay un problema con una plaga que le cae a los viñedos y entonces hay un problema ahí económico también fuerte que hace que la gente salga. Pero también hay una guerra en Marruecos y entonces muchos jóvenes salen para evitar ir al servicio militar a esta guerra, ya sea por voluntad personal o porque sus padres los mandan fuera para que no tengan ese riesgo, ¿no? de mandarlos a este lugar. Y entonces empiezan a salir de España mucha gente, insisto, unos a México, pero otros, la mayoría, a Uruguay, Argentina, van en más cantidad. En México lo que se observa es como una cadena en este traslado de gente. Llega un primer español, o está un español radicado en México, le empieza a ir bien en los negocios y empieza a traerse a sus familiares. Luego se empieza a traer a sus paisanos, a los mismos del pueblo, ¿no? Entonces, así van llegando. La forma en que trabajan estos españoles es verdaderamente impresionante, ¿no? Llegan para trabajar con la gente con la que vinieron a hacerlo, trabajan muchísimo tiempo, ahorran todo lo que pueden y poco a poco se van independizando hasta que logran tener su propio capital, que puede ir desde muy poquito hasta muchísimo dinero, ¿no? Y así ir incrementando sus ingresos. Entonces, siempre que hablamos de los capitales, las inversiones extranjeras en México, nunca se habla de la española, nunca, porque no es española, es mexicana de hecho, ¿no? Es decir, es una riqueza que no se trae de fuera, sino que se crea aquí en México y generalmente se queda en México. Sabemos que no se sabe exactamente, ya les dije cuál es el problema con los españoles, fíjense, esto es nada más como anécdota chistosa. Yo he trabajado muchísimo más los españoles para el momento de la Revolución, pero había españoles que tenían a sus hijos y uno se registraba en el consulado y era español y otro era mexicano, por ejemplo, ¿no? Se daban hasta esos casos en la misma familia. Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz, era hijo de españoles. Bueno, pues él estaba, siempre lo van a ver ustedes con traje de charro, dueño de las haciendas de Morelos, etcétera, y siempre presentándose como mexicano. Entonces tenemos esa ambigüedad en muchos casos. Pero se calcula que para 1910 había entre 40,000 a 50,000 españoles en México, de esos 116,000 extranjeros. Es decir, casi la mitad de los extranjeros eran españoles. Entonces, bueno, insisto en la importancia de estos hombres, ¿no? El grupo español, sobre todo el grupo pudiente, fue creando una gran cantidad de centros españoles de carácter regionalista. Ya tendremos el centro vasco, el centro gallego, el Orfeo catalán, en fin, todo lo que se les puede ocurrir en cuanto a estas regionalidades, pero también se crea el famosísimo casino español que todavía está ahí, ¿no? Estos hombres que logran hacer dinero van a estar manifestándole y expresándole su apoyo a Porfirio Díaz de manera constante. Por ejemplo, en
96 hubo una manifestación de extranjeros de simpatía por Porfirio Díaz, cuando se supone que en nuestra Constitución está prohibido que los extranjeros tomen posiciones políticas, ¿no? La del 57 y la actual lo prohíben. 3 años después, en 99, los españoles encabezados por Telésforo García le pidieron directamente a Porfirio Díaz que no abandonara el poder, que siguiera gobernando a México, porque él era indispensable, ¿no? Es decir, solo comento esto para que vean la estrechísima relación que había en estos casos. De los españoles que llegaban a México, había muy pocas mujeres, eran más hombres, en su mayoría eran jóvenes, más que gente adulta, y se calcula también que para fines del porfiriato, el capital de estos españoles en México ascendía alrededor de 1,000 millones de pesos, lo que es una cantidad verdaderamente estratosférica, ¿no? Prácticamente la mitad de las inversiones norteamericanas. Entonces, esta situación de los españoles, bueno, los españoles los vamos a encontrar en todas partes. No había actividad a la que no se dedicaran. Siempre la asociación y ellos mismos en los censos se declaran como comerciantes, pero comerciantes abarcaba cualquier cantidad de actividades, ¿no? Entonces, se dedicaban a actividades agrícolas y los había que eran hacendados, es decir, tenían haciendas, que eran rancheros, es decir, propiedades más pequeñas, o eran parte de una compañía agrícola. Se dedicaban al cultivo de la caña, a la producción de azúcar, por supuesto, al algodón, al tabaco, al café, al enequén. Es decir, prácticamente materias primas, todas ellas de exportación, salvo el algodón, que iba a las industrias textiles de México. Bueno, pero también eran dentro de las haciendas administradores, mayordomos, capataces y concesionarios de las tiendas de raya, estas famosísimas tiendas de raya, ¿no? Rara vez pues había españoles jornaleros, muy, muy rara vez. También tenían inversiones en minas, aunque más reducidas, pero se les encontraba unidos a franceses y a ingleses en minas de cobre, hierro, carbón y plata. En la industria prácticamente eran dueños de una buena cantidad de fábricas textileras, sobre todo en el corredor Ciudad de México-Veracruz. Clara Lida, que no sé si, no recuerdo si va a tener una conferencia con ustedes, que trabaja las cuestiones demográficas de historia social generales, ella insiste en que estos españoles se radicaron particularmente en las ciudades más grandes, y claro, sería justamente esta zona, ¿no? Que va de la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, y que es donde se congregaba el mayor número de fábricas de textiles. Pero tenemos españoles produciendo algodón justamente para esas industrias textiles que estaban en manos también de españoles. También estaba en sus manos la industria harinera, de ahí que ya no resulte tan raro pues que Bimbo pues, sea de un español, ¿no? Es así como va de la mano. También la industria alimentaria les pertenecía en un 90% estos españoles. Se les encontraba en la industria papelera, en la editorial, en la cigarrera, en la del vidrio, es decir, todo lo que estaba creciendo. Pero había un rasgo muy particular de esta colonia española en México, que la diferencia mucho de otros países y sobre todo de la cubana, y es que generalmente se quedaban a radicar en México, cuando en otros países más bien regresaban a España, ¿no? La intención era regresar. Acá hay una muy buena proporción de españoles que se quedan. También tienen inversiones en la banca, incluso hay un banco en la zona de Puebla, Veracruz, Oaxaca, que es un banco español, el Banco Oriental. Se decía que el 48% de las acciones del Banco de Londres y México era de español, y decía el propio ministro español decía que en el 80% del capital francés del Banco Nacional de México había capital español
que se habían comprado las acciones en París, ¿no? En fin, es decir, los encontramos en todas partes. Ellos son también los que controlan el comercio al mayoreo y al menudeo, importadoras de alimentos, por supuesto, y los pequeños negocios españoles también eran innumerables: panaderías, tiendas de abarrotes, camiserías, zapaterías, ferreterías, cantinas y además casas de préstamo, ¿no? Justo este papel de prestamistas que tenían es lo que ha llevado a algunos autores, como Carlos Sillades, González Los Sertales, en fin, algunos, a decir que en México hay una hispanofobia, ¿no? Es decir, por el maltrato que esos españoles les daban a los mexicanos que trabajaban con ellos, o por lo desorbitado de los préstamos. En estas casas de préstamos los mexicanos no lo querían. Yo tengo la opinión de que existen las dos cosas en nuestro país, ¿no? En este momento del que estamos hablando, que sí puede haber una hispanofobia, reacciones contrarias hacia ciertos españoles, pero al mismo tiempo hay una hispanofilia, hay un afecto por el español. Frente a lo extraño que resultaban los chinos, bueno, el español es pues casi igualito, ¿no? Entonces, y sobre los chinos había una gran cantidad de mitos y de temores y, en fin, algunos sabrán o les platicarían cuando eran niños de esas persecuciones de chinos en los años 20 para expulsarlos de México, ¿no? Por ese sentimiento antichino que existía en nuestro país, que tenía que ver con el hecho de que se les veía como seres inferiores. Ahora, es cierto que muchos de estos españoles se sentían superiores a los mexicanos en cultura, en capacidad, porque eran blancos, y se miraba con desprecio pues a la indiada, ¿no? Así como les decían ellos, la indiada. Entonces esto sí es fácil que provoque resentimientos, pero insisto, también existe la otra parte, ¿no? La aceptación y la admiración hacia esta gente. Entonces, bueno, pues tenemos bueno, y otra característica que se me olvidaba, es que aunque yo acepte lo que dice Clara Lida de que sí hay más españoles asentados en las ciudades grandes, también los podemos encontrar en cualquier parte del país, en cualquiera. Por ejemplo, aparece en el censo de 1910 un español en Chetumal. En 1910 era Chetumal, bueno, no me explico qué estaba haciendo ahí, o Baja California, o algún pueblito del estado de Guerrero, aparecen. Es decir, hay una dispersión precisamente por esa multitud de tareas que realizaban y que están dispuestos, con tal de mejorar económicamente, pues a trasladarse a cualquier lado, ¿no? Desde luego hay un grupo muy importante de gente rica, que hace mucho dinero. Telesforo García es uno de ellos, otro sería Íñigo Noriega, sus hermanos que también vienen a México y que se hacen dueños de Chalco, toda la parte de Chalco. Otros, los hermanos se van hacia Michoacán. Entonces, bueno, tenemos gente que tiene mucho dinero, pero incluso ellos con la revolución, algunos de ellos, Íñigo Noriega, no regresa a España, se mantiene en Estados Unidos y regresa a México a exigir que se le devuelvan sus propiedades, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de la revolución. Otra situación, también Clara Lida sostiene que estos españoles que llegaban a México había una cierta endogamia, que se casaban sí con mexicanas, pero no con mexicanas, sino con criollas, ¿no? Es decir, hijas de españoles nacidas en México, y que esto mantenía cerrado el grupo. También, en términos generales, quizá pueda ser cierto eso, pero también es cierto que se casan con mexicanas, muchas mexicanas. Entonces, por ejemplo, en Chihuahua hay un español, al que nadie quiere, por supuesto, durante la Revolución, que está casado con la hija de Luis Terrazas, el gobernador de Chihuahua. Claro, se cotizaban alto los españoles, ¿no? Güeritos, blanquitos, sabían leer y escribir, en fin, bueno, pues se cotizaban alto, y en muchas ocasiones
se casaban con hijas de hombres pudientes, ¿no? Aunque ellos no tuvieran tanto dinero, y a la sombra pues del suegro, pues empezaban a crecer sus negocios. Pues así llegamos a 1910, con este panorama, y las fiestas del centenario pues se los van a estar repitiendo y lo vamos a estar oyendo hasta la saciedad en los próximos años. Son muy importantes para el Porfiriato, es el primer centenario de la independencia y es una manera de mostrarle al mundo que México es un país que se ha desarrollado, que es un país civilizado y que ha logrado grandes avances. Entonces se preparan unas fiestas muy rumbosas que abarcan muchísimos aspectos, muchísimos, desde la obra pública, ¿no? Tenemos ahí un montón de cosas que se construyeron para 1910, no solamente el Ángel de la Independencia, sino el edificio de Correos, monumentos, etcétera, y prácticamente en todas las ciudades existe algo que se construyó en 1910. ¿No? Si van a Pachuca, pues que si está el reloj, que es del 1910, en fin, en todas las poblaciones hay esa preocupación por construir algo en honor al primer centenario. Muchas veces son las estatuas precisamente, los monumentos a Hidalgo y demás. Pero también se invita a países extranjeros a que vengan con comisiones a México. Una visita muy importante que hay en México es la del jurista e historiador Rafael Altamira. Rafael Altamira es un hombre distinguidísimo para ese momento ya, que está interesado en la historia de América y sobre todo tratar de demostrar que no se puede entender España sin América y América no puede ser entendida sin España. Es decir, un poco eliminar esta idea de los hispanistas y los mexicanistas, ¿no? Entonces, insistir que hay una relación cultural que fuera de maniqueísmos existe y que nos comunica. Entonces, él hace un viaje desde 1909 durante 10 meses por toda América Latina, nada más para que se dé una idea, en 300 días que dura en 10 meses que dura su viaje, él da 300 conferencias, es así como 1 o 2 por día, ¿no? Debe haber estado dando. Se ocupa de muchos temas, jurídicos, por supuesto, históricos y universitarios. En México está en 2 momentos, viene a México, se va a Estados Unidos, regresa y precisamente va a dar conferencias en el Casino Español, a las que acude Porfirio Díaz, Justo Sierra está muy agradecido con España por el envío de este personaje, piensa que esto es lo que debe estrechar las relaciones entre México y España, e incluso don Rafael Altamira Crevea revisa el proyecto de Universidad Nacional que tiene entre manos Justo Sierra como una de las ceremonias festejos de la independencia. Precisamente la Universidad Nacional fue refundada un 13 de septiembre de 1910. Entonces, por eso los historiadores andamos entre estos días queriéndonos festejar, porque todo ocurre en septiembre. El caso es que él revisa ese proyecto, insiste en sus conferencias, seguramente invitado por Justo Sierra, que hable de la universidad, de las universidades. Él pertenecía a la Universidad de Oviedo, entonces, bueno, que hable del papel de las universidades, justo para crear un ambiente favorable en México hacia la refundación de la universidad. Existían las escuelas superiores, no quiero crear una confusión, no es que no hubiera escuelas superiores, había una escuela de jurisprudencia, la de ingeniería, la de arquitectura, pero están separadas, son escuelas aisladas, no como una institución. Entonces, lo que hace Justo Sierra es reunirlas y darles un sentido como institución unitario, con otras escuelas que se crean. Bueno, él conoce este proyecto, y bueno, así se empieza, así se arranca el 1910 aquí en México.
Los integrantes, los dirigentes del Casino Español solicitan en el mes de abril al gobierno español que le haga un regalo a México con motivo de la independencia, del centenario. Ellos dicen que los franceses le van a devolver a México como regalo las llaves que recibió de la Ciudad de México, que recibió el general Forecke cuando entró a la Ciudad de México, que Alemania va a regalar una estatua de Humboldt. Entonces, bueno, los españoles tienen que darle algo, ¿no? Y sugieren que se le regrese a México el uniforme de José María Morelos y Pavón que se había obtenido después de un combate. Bueno, si los otros regalos sean significativos, pues este es muchísimo más significativo que el de la estatua de Humboldt, ¿no? En fin, porque el problema fue justamente con España. Este uniforme estaba en el Museo de Artillería de Madrid. Uno de los argumentos que dan estos hombres para pedirlo es: para este pueblo y sobre todo para las clases inferiores de esta sociedad, el insurgente Morelos fue libertario y ahora un ídolo. Entonces, en esto están justificando esa entrega. Entonces, acepta España, pero primero pregunta si es cierto que Francia va a regalar, si Alemania va a regalar. Es decir, España se empieza a cuidar mucho, no hace nada, y a lo largo de la revolución va a ser igual o peor todavía, por sí sola, ¿no? Sino que quiere estar dentro de la misma tónica de lo que están haciendo las otras potencias. Entonces, cuando se da cuenta que sí, pues dice que sí, que vendrá una comisión y que van a traer este regalo. Y manda en comisión, como presidente de la comisión, a Camilo García de Polavieja y del Castillo Negrete, marqués de Polavieja. Entre los acompañantes venía su hija. Llegaron a Veracruz el 6 de septiembre. El caso es que Camilo García de Polavieja y del Castillo Negrete era hijo de mexicana también. Entonces, bueno, por ahí ven que estamos entrelazados, parece que muy fuerte. Era tan importante el marqués de Polavieja en ese momento que incluso el ministro español y 40 residentes hispanos de la Ciudad de México fueron a recibirlo a Veracruz, lo traen, en fin, lo alojan en la casa. Por cierto que aquí está el libro, aquí en el centro de Condumex, sobre las fiestas del centenario, es un libro precioso, en donde incluso se va diciendo cómo los ricos de México le dejan su casa a la gente que viene en comisión. Si todavía no tenemos esos hoteles donde pueden llegar, y entonces tienen que estos hombres dejar su casa para recibir a las comisiones. Al marqués de Polavieja se le recibe en la casa del gobernador de la Ciudad de México, así que imagínense cómo estaban las cosas, Guillermo de Landa y Escandón. México recibió 31 comisiones y según los elaboradores de este libro, el relato de las fiestas del centenario, la comisión mejor tratada, mejor recibida, más aplaudida por los mexicanos era precisamente esta española. Díaz recibió a Polavieja y cuando lo recibió habló de los vínculos que existían entre las dos naciones, reconoció a España como la madre patria, que ya eso era mucho decir en un gobernante mexicano, y dijo, pues aunque tuvieran cada cual existencia libre y soberana, las maternidades nunca proscriben. De ahí que nuestra solemne y jubilante conmemoración de hoy, si España no se asociara a ella, nos hubiera resultado incompleta. Entonces, bueno, el propio Porfirio Díaz le da un lugar muy especial a esta representación. El uniforme de Morelos se entregó el día 17 de septiembre en Palacio, previo un desfile de las banderas y el arcón donde iba el uniforme, para que los mexicanos lo vieran, y al mismo tiempo le entregó a Porfirio Díaz una condecoración, la condecoración Collar de Carlos III. Esa se le entregó el día 19. Esta condecoración generalmente le entregaba España a reyes, solamente a monarcas.
En ese momento solamente lo tenían 3 no monarcas. Uno, el príncipe Enrique de Prusia, otro, el presidente francés, y Porfirio Díaz. Esto es para que vean también las dimensiones que tenía Porfirio Díaz ante el mundo externo, ¿no? Para corresponder a esto, se develó un cuadro de Carlos III en el Palacio Nacional y el Ayuntamiento de la Ciudad de México decidió hacer un monumento a Isabel la Católica. Nada tontos, ¿no? Es decir, se van con la primera reina, nada que tenga que ver con los pleitos, ni la colonia, ni los pleitos del siglo XIX, y además le ponen el nombre de Isabel la Católica a una de las calles del centro, que es pues una de las más importantes, y es la calle en donde está el Casino Español, por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, es decir, Isabel la Católica no iba a ofender a nadie, se olvidó cuando construyeron la estatua de Cuauhtémoc, pues empezó a hablar de que si había una estatua de Cuauhtémoc tenía que haber una de Hernán Cortés, ¿no? Entonces, otra vez a pelearse. Entonces, este tipo de cosas trajeron otra vez la calma, se olvidaron de Hernán Cortés, seguimos sin estatuas de Hernán Cortés en nuestro país. Hubo una gran cantidad de eventos por parte de los españoles, hubo bailes, comidas, hubo una exposición artística, se trajeron incluso para venta muebles, telas, joyas, bronces, pinturas, y se hizo un edificio exprofeso para esto, un edificio de unos 3 pisos. Imagínense el poder de la colonia española para hacer estas cosas, que estaba exactamente en Valderas y Avenida Juárez. El edificio ya no existe, solamente quedan las fotografías de esta época. Era un edificio pues muy ecléctico, como todos los de la época, algo. A mí las imágenes me recuerdan un poco al edificio de Correos, pero bueno, ahí fue donde se presentaron estas cosas. Y se hizo un baile por parte del casino, el 19 de septiembre, se le hizo a Porfirio Díaz y a su gabinete, sumamente suntuoso, que se dice que costó $1,000,000 de pesos. Ahorita se me hace mucho $1,000,000 de pesos, $1,000,000 de esa época, bueno, no sé cuánto sería, pero bueno. También los españoles participaron en los desfiles alegóricos que hubo, de carros alegóricos con las fiestas del centenario, es decir, algo que parecía que había desunido de una manera radical a España y a México, en el primer centenario resulta que los une, los estrecha y hay una perfecta armonía. Incluso poco después, Federico Gamboa propone que se eleve a categoría de embajada la legación de México y España, eran ministros lo que se tenía. En las relaciones diplomáticas hay una muy severa jerarquización de los cargos diplomáticos. No es lo mismo primer secretario que segundo secretario, no es lo mismo ser ministro que ser embajador, ¿no? Son como grados casi militares. Y se propone que sea una embajada, no se logra justamente porque estalla la revolución. La celebración parecía que era la consolidación y la demostración de que el gobierno de Porfirio Díaz era un gobierno fuerte, estable, respetado por todos, y 2 meses después estalla la revolución. E inicialmente dudan estos diplomáticos que pueda ser suficiente esta revolución para derrocar a Porfirio Díaz, pero 6 meses después se cae Porfirio Díaz y empiezan otro tipo de problemas, justamente por la forma en que la revolución va a ir dañando las propiedades y los intereses de estos españoles. Y hasta ahí llegamos.